La mayoría de las franquicias de videojuegos tienen a un villano principal. Un personaje recurrente que actúa como el enemigo a vencer, al final del juego, dándole así más dificultad al título, y una historia y propósito al protagonista. Y este modelo se puede ver reflejado en distintas franquicias, habiendo personajes tales como Mario y Bowser, Mega Man y el Dr. Willy, Link y Ganondorf, o Sonic y el Dr. Eggman, y un largo etcétera. Por supuesto, cada villano teniendo su propia historia, propósitos, y trasfondo que quizás muchos no conocen. Y como mencioné anteriormente, el Dr. Robotnik, o también conocido como el Dr. Eggman, ha sido el archienemigo de Sonic desde el inicio de esta franquicia. Pero, ¿qué tal si te dijera que no siempre fue así? ¿Que hubo un tiempo en donde estos dos personajes fueron amigos? Gracias a esa interesante pregunta, se me despertó la curiosidad, y he decidido hacer un top de las curiosidades más interesantes que rodean a este villano. Dicho todo lo anterior, y sin más nada que añadir, empecemos. Ah, y por cierto, originalmente iban a ser 5 curiosidades, pero lo recorté a 4, debido a que la curiosidad que debía ocupar dicho puesto era poco interesante. Número 4. Esta curiosidad quizás muchos la conozcan, pero igual me pareció interesante colocarla dentro del top. Originalmente se tenía planeado que el Dr. Eggman fuese la nueva mascota de Sega, y por ende el protagonista del primer Sonic the Hedgehog. Claro, probablemente con una jugabilidad y conceptos distintos. Pero, esta propuesta fue desechada al poco tiempo, muy probablemente por ser similar a Mario. Sin embargo, el diseño no fue del todo desechado, porque como vemos hoy en día, se convirtió en el enemigo principal en casi todos los videojuegos de Sonic. Lo cual tiene bastante sentido, debido a que en ese entonces Sega y Nintendo tenían una fuerte rivalidad, por lo que no es de extrañar que el enemigo principal fuese un personaje muy similar a Mario, haciéndole una especie de parodia al personaje. Aunque, con el pasar del tiempo y los cambios del diseño, ese parentesco fue poco a poco disminuyendo. Dejando eso de lado, es interesante cómo el personaje que se suponía que iba a ser el protagonista, terminó siendo el malvado de toda la saga. Número 3. Una de las características principales del diseño del Dr. Eggman son sus pequeños anteojos. Podemos notar cómo en todas sus apariciones porta estos lentes, impidiendo ver cómo son sus ojos. No obstante, en diferentes ocasiones sí se ha podido ver a Eggman sin sus lentes, dejando ver qué aspecto tienen sus ojos. Principalmente en las animaciones que se hicieron para promocionar el juego Sonic Mania y su DLC, en el episodio final, se pueden ver los ojos de Eggman, gracias a la sorpresa que se llevó cuando Metal Sonic fue atrapado por una de sus propias trampas. En Sonic 2006, un fan modificó el modelo del Doctor, quitándole solamente los lentes, para así poder ver el aspecto de sus ojos. Lo que es curioso, debido a que modelaron los ojos de Eggman, cuando en realidad se supone que no deberían de verse. Y finalmente, en los archicómics en una que otra ocasión, por diferentes razones, se pueden ver ilustrados los ojos de Eggman. Aunque siendo sincero, preferiría que nunca se hubiese quitado los lentes. Es que en serio, da miedo. Número 2. Comúnmente, durante la etapa temprana del desarrollo de un videojuego, se añaden y se crean elementos que en el producto final son eliminados. Ya bien sea porque era un elemento para probar las físicas y capacidades del juego, una prueba de cómo sería el producto final, o simplemente era una mala idea. El caso es que, entre los distintos archivos y elementos desechados del juego Sonic Adventure 2, hay un audio bastante curioso, el cual es perteneciente al personaje Omo Chao. El cual, dice lo siguiente. Did you know the doctor's mustache is fake? Como lo pudieron oír, Omo Chao afirma que el majestuoso y tan característico bigote de Eggman es falso. Y de hecho, para añadirle más leña al fuego, en el paquete de Sonic para Lego Dimensions, durante el primer enfrentamiento contra el Doctor, Sonic pronuncia una frase bastante interesante, pero sobre todo, lo más curioso, es la reacción de Eggman. No, I made you do that on purpose. It's part of my plan. Yeah, right. Your plan is as fake as your mustache. Who told you that? That's a lie. A pesar de que Eggman dice que es una mentira, se muestra un poco nervioso, como tratando de encubrir ese hecho.
No obstante, nunca se ha confirmado que el bigote del Dr. Eggman sea falso, sino que solamente se quedó como una pequeña broma. Así que, queda a criterio de cada quien, pensar que es verdad o mentira. ¿Y ustedes qué piensan? ¿El bigote de Eggman es falso, o no? Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Número 1. Y bien, por fin llegamos al puesto número 1, el cual quizás sea el más interesante del top, y la razón del por qué muchos entraron al video. Ok, como muchos ya lo leyeron en el título, la curiosidad que se encuentra en este puesto, sugiere que Sonic y Eggman eran grandes amigos en el pasado. Esto es explicado en documentos como The Sonic Bible, en donde se pretendía dar un trasfondo a la franquicia de Sonic, siendo creado aproximadamente en 1991. Ahora bien, debido a que dicho documento está en inglés, y es medianamente largo, procederé a hacerles un resumen de la historia de la antigua amistad de Sonic y Eggman. Pero antes de iniciar, hay que tener en cuenta que aquí a Eggman, o mejor dicho al Dr. Robotnik, su supuesto nombre original era Obi Kintobor. Y pues algo parecido pasa con Sonic, que es llamado originalmente Zombie. Teniendo eso en mente, la historia es la siguiente. La historia de Sonic, o mejor dicho Zombie, se remonta en Hardy, Nebraska. Él era un erizo común y corriente, que vivía bajo un seto junto a una hamburguesería, con su madre y sus 5 hermanas. Pero la única diferencia que tenía en comparación a los otros erizos, es que él era naturalmente rápido, gracias a una habilidad que había heredado de su padre fallecido. Resulta que, mientras él y su familia estaban hibernando, Zombie es desenterrado accidentalmente por el Dr. Obi Kintobor, quien estaba en búsqueda de la Esmeralda Gris. Kintobor, con ayuda de una máquina inventada por él, le enseña a Zombie a hablar el lenguaje humano. Kintobor le explica a Zombie que necesita las esmeraldas para revertir años de contaminación y devolver el planeta Tierra a su estado natural. El doctor opera en un laboratorio debajo de un vertedero local de desechos tóxicos, donde rescata animales envenenados y en apuros. Zombie se hace amigo de muchos de estos animales, antes de ser nombrado asistente de Kintobor. Para pasar el tiempo, Zombie usa una cinta de correr que Kintobor ha construido, pero cuando rompe la barrera del sonido, cruza inexplicablemente todos los límites conocidos de aceleración y las leyes de la física, y comienza a correr a la velocidad de la luz. El Dr. Kintobor se alarma y ralentiza la cinta de correr, solo para descubrir que Zombie se ha vuelto a full. Así que Kintobor renombra a Zombie como Sonic, debido a su despliegue de alta velocidad. Luego de ese suceso, Sonic utiliza su nueva velocidad para ayudar a Kintobor con su trabajo y, en el proceso, descubre una máquina compuesta completamente de anillos de oro. Kintobor ha usado esta máquina para transformar todo el mal del mundo en 6 esmeraldas, cortadas por el propio Doctor, que ha almacenado en un gabinete forrado de plomo. Él explica que las esmeraldas podrían eliminar todo el mal y la contaminación, o por el contrario, duplicar la cantidad de maldad en el mundo si fueran perturbadas por la radiación. Justo entonces, una ola de radiación entra en la superficie de la Tierra y afecta a las esmeraldas. Dicha máquina se enciende, arrojando un haz de luz sobre Kintobor, las esmeraldas, y un huevo que Kintobor estaba comiendo. No hay explosión, pero Kintobor se transforma de alguna manera, en el obeso y malvado Dr. Ivo Robotnik. Sonic agarra tantos anillos de oro como puede, y procede a escapar rápidamente. Y así, comienza la rivalidad entre estos dos personajes, con Sonic intentando detener a el malvado Dr. Robotnik. Ok, la historia estuvo muy interesante y todo, pero llegó el momento de la dura realidad. The Sonic Bible es un documento interno creado por Sega of America en 1991, durante la producción del juego original de Sonic the Hedgehog. Pero al momento de escribir dicho documento, Sega of America tomó poca o ninguna referencia de alguna ficción japonesa original relacionada con Sonic. Así que dicho escrito fue un intento de establecer la historia de Sonic en regiones no japonesas. Por lo tanto, ningún medio japonés siguió la historia de fondo establecida por aquel documento. A medida que las historias se fueron integrando en los juegos, la historia de fondo japonesa de Sonic se hizo más prominente en todo el mundo, y los elementos de The Sonic Bible fueron marginados. Tal documento fue retirado con el lanzamiento de Sonic Adventure 2, que reveló que el abuelo del Dr. Robotnik se llamaba Gerald Robotnik, contradiciendo así la historia de The Sonic Bible, que decía que el nombre original de Robotnik era Dr. Kintobor.
En resumen, la historia planteada en el documento de The Sonic Bible no es canon y nunca fue respaldada en ningún juego de la franquicia. Sin embargo, no deja de ser interesante la propuesta que Sega of America quiso dar, que de hecho, no fue del todo desechada, debido a que como vemos en el tráiler de la película de Sonic, Eggman, se supone que era un científico normal, que poco a poco se fue obsesionando con Sonic, hasta llegar a ser el Dr. Eggman que conocemos hoy en día. Pero claro, la diferencia es que en la película desde el principio, su objetivo era atrapar a Sonic. Pero destaco el hecho de que Eggman antes quizás era un científico común y corriente, y que con el paso del tiempo se transformó en el villano que conocemos hoy en día. Debido a que si nos ponemos a pensar, no es un argumento tan alejado de la realidad en la historia de la franquicia. Bueno, esas fueron todas las curiosidades por el día de hoy. Y si el video fue de tu agrado, apreciaría bastante tu like y suscripción, debido a que me costó bastante hacer el video. En serio, sobre todo en la última curiosidad, debido a que no hay tanta información acerca de ello. Pero ha valido la pena, porque la verdad es que tenía ganas de retomar esta sección. En fin, gracias por haber visto el video hasta aquí, y sin más nada que decir, esto ha sido todo por mi parte. Visiel Sombras se despide, hasta la próxima.